En esta clase vamos a hablar de la cabeza ósea. Y la cabeza ósea se divide en dos porciones, una que contiene el encéfalo, que es el cráneo, y otra destinada para alojar la mayor parte de los órganos de los sentidos y sostener los de la masticación, que es la cara. Y en esta clase vamos a describir a los huesos del cráneo. Y veamos en esta imagen que gira, vamos a repasar cuáles son los huesos del cráneo. Y tenemos el amarillo, que es el frontal, los azules, los parietales, el verde, el occipital, el marrón, el temporal, el lila, el esfenoides y el rojo, el etmoides. Y como dijimos anteriormente, los huesos del cráneo son 8 y estos se dividen en 4 impares y 2 pares. Los impares son el frontal, el occipital, el etmoides y el esfenoides, mientras que los pares son los parietales y los temporales. En esta clase vamos a hablar del hueso frontal, que es el que está aquí en verde. El hueso frontal es un hueso plano, impar, simétrico, ubicado en la parte anterior del cráneo por delante de los parietales del etmoides y del efenoides. Se articula por abajo con el etmoides, los huesos nasales, los huesos cigomáticos, los lagrimales y los maxilares. Este hueso participa en la formación de las cavidades nasales y orbitarias. Y ahí lo tenemos al hueso frontal visto de la parte o de la cara endocranial y ahora de la cara exocranial. Veamos cómo es la posición del hueso, es decir, cómo debemos ponerlo si alguien en un examen nos da un hueso frontal, cómo debemos colocarlo para su correcta posición. Y hay que colocar hacia adelante la cara convexa del hueso y hacia abajo la porción aplanada que presenta una ancha escotadura cuadrilátera que se denomina escotadura etmoidal del frontal, que es donde se va a articular con las masas laterales del hueso etmoides. Por lo tanto, la cara convexa hacia adelante y la escotadura etmoidal hacia abajo es la correcta posición de este hueso. Este hueso, para su estudio, presenta 3 vistas y 3 bordes. Tenemos una vista anterior o exocranial, inferior u orbitaria y posterosuperior o endocranial. Los bordes son superior o parietal, anterior u orbitonasal y posterior o esfenoidal. Comencemos con la vista anterior, que es la cara externa exocranial de la escama o porción vertical del hueso. Y esta presenta en la línea media e inferior la sutura medio frontal o metópica, por encima la eminencia frontal medio o glabela y lateralmente dos eminencias que se denominan eminencias frontales laterales. Hacia abajo de las mismas se encuentran los arcos o crestas superciliares o supraorbitarias, que hacia medial de las mismas presenta el borde nasal que se articula con el hueso lagrimal y el maxilar. Hacia lateral, estas crestas superciliares se desprende el apófisis cigomática u orbitaria externa del frontal que se va a articular con el malar. Más lateralmente y hacia arriba, la cresta lateral del frontal o línea temporal que delimita hacia lateral y afuera la carilla temporal del frontal. Veamos ahora la vista inferior exocranial, también denominada porción orbitonasal,
y en ella se distinguen dos partes: una porción orbitaria, que es lateral, y una porción medial, que es la porción nasal. La porción nasal presenta la escotadura etmoidal, las cuales presentan unas superficies en herradura con hemiceldillas articulares con la cara superior de las masas laterales del etmoides. Estas presentan un canal o surco etmoidal anterior y un canal o surco etmoidal posterior. Hacia adelante de la escotadura etmoidal se observa el borde nasal del frontal y presenta una saliencia sobre la línea media llamada espina nasal del frontal, que se articula por delante con los huesos nasales y por atrás con la lámina perpendicular del etmoides. Lateralmente, el borde nasal se articula con la apófisis frontal o ascendente del maxilar. Los canales o surcos etmoidales anterior y posterior, juntos con el etmoides, se transforman en conductos etmoidales y por ellos pasan las arterias etmoidal anterior y posterior, que son ramas de la arteria oftálmica. Veamos ahora la porción orbitaria de la vista orbitonasal y constituye la pared superior de las cavidades orbitarias. Y en ella vamos a encontrar una fosita lagrimal que es anterior y lateral y donde se aloja la glándula lagrimal. Una fosita troclear que es anterior y medial, que es donde se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del globo ocular, también llamado oblicuo mayor del ojo. Veamos una vista posterior, que es la endocranial, que presenta una escama o porción vertical, aquí la vemos en esta vista posterior a la escama, y en esta es en un corte sagital, cuál sería la porción vertical, y una porción orbitaria o horizontal. Veamos entonces en esta vista posterior la porción vertical o escama. Y esta vamos a encontrar hacia abajo y en la línea medial la escotadura etmoidal, el agujero ciego, la cresta frontal media, el canal del seno longitudinal superior para el seno longitudinal superior y lateralmente dos fosas que son las fosas frontales laterales que se corresponden a los polos frontales de los hemisferios cerebrales. Continuemos con la vista posterior, pero en este caso la porción horizontal u orbitaria, y vamos a encontrar las eminencias mamilares e impresiones digitiformes que son el producto de la cara inferior de los lóbulos frontales del cerebro apoyan sobre esta porción. Sobre la línea media de esta porción se va a observar el agujero ciego, que por él pasa una prolongación de la hoz del cerebro y a veces una pequeña vena emisaria que comunica las venas nasales con el seno sagital superior. Hacia anterior a este agujero ciego se encuentra la cresta frontal media, donde se inserta la hoz del cerebro, y hacia arriba el canal para el seno longitudinal superior. Veamos ahora los bordes y comencemos con el borde parietal o superior, que es dentado y se articula con el borde anterior del parietal formando la sutura coronal. Hacia abajo se articula con el borde externo del ala mayor del efenoides. Veamos ahora el borde orbitonasal o anterior. En la línea media presenta la espina nasal del frontal y la escotadura nasal del frontal, donde se va a articular los huesos propios o huesos nasales. Lateralmente presentan los arcos superciliares, que a la altura de
el tercio interno con los 2 tercios externos, es decir, el tercio medial y 2 tercios laterales, se encuentra la escotadura o agujero supraorbitario para vasos y nervios supraorbitarios. Por encima del arco superciliar se encuentran 2 cavidades neumáticas llamadas senos frontales. Estos senos frontales van a desembocar en el meato medio, de las fosas nasales, obviamente. Por último, veamos el borde esfenoidal o borde posterior, que es dentado y se articula con el ala menor del esfenoides. Veamos en anatomía en imágenes a este hueso. Y en esta radiografía de cráneo lateral o perfil, vamos a poder observar al hueso frontal con su cara exocranial y endocranial. También podemos observar la escotadura nasal del frontal que se va a articular con el hueso propio de la nariz o hueso nasal y dentro del hueso la cavidad neumática que es el seno frontal. Recordemos, estos senos frontales son los que van a producir moco y va a evacuar en el meato medio y están dentro del hueso, por eso están llenos de aire, obviamente. Estos son los senos que cuando hay una inflamación producen una sinusitis y se velan los mismos, por lo tanto en la radiografía se van a ver opacos y no con contenido aéreo. En esta radiografía de frente vamos a poder observar del hueso frontal las eminencias frontales laterales, el arco superciliar, las crestas lateral del frontal y hacia afuera o lateralmente la carilla temporal del frontal. En la parte media, esas cavidades neumáticas con aire en su interior corresponden a los senos frontales. Muy bien, y de esta manera hemos descrito al hueso frontal. Muchas gracias por su atención.